Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre, así que vamos a darle que es lo más importante como siempre y pues demos los datos de la vida. Bueno, el día de hoy, domingo, espero que lo estén pasando bien, super mega ultra bien. Pues bueno, van a estar viendo en pantalla algunas que otras cositas, entre ellas juegos que van a estar llegando a móvil. Porque hoy vamos a hablar de juegos móviles, y sí, FPS que se asemejan a Call of Duty y que bueno, van a estar llegando actualmente al medio, tanto para lo que es Android como iOS, en este lapso de tiempo de 2022, porque hay confirmación incluso por este juego que están observando, que se llama Life and the Dead 2, que pues va a salir para PC. Bueno, ahorita están las fases alfa, betas para PC. Y que va a salir para lo que es Android y iOS. Sí, esto se puede preregistrar en la, en la web de TapTap. Que bueno, es una aplicación, una Play Store, pero como versión japonesa con China y que no necesitas región ni hay bloqueo de región y que básicamente pues hay cositas buenas. Así que ya para que lo sepan, y sí, voy a dar el link en la descripción de todos los juegos que estaré comentando en este video. Porque sí, este juego pinta a ser un Call of Duty Mobile versión con Warzone, con Modern Warfare, que pues obviamente se nota de que sí es el auge así, incluso tenemos gameplay, obviamente de lo que es la versión de PC y cómo se visualiza y más cositas de la vida. Bueno, no voy a hablar solo de esto, sino porque ayer, mientras estaba jugando Halo, o sea, Halo Infinite, pedazo de juego, 10 de 10, GOTY, me puse a pensar, Halo para móvil sería bueno. Microsoft ya tiene desarrolladores de móvil, lo único es que, pues, bueno, va a salir primero incluso el Call of Duty de 2022, que va a ser el nuevo desarrollado por Digital, que ya se confirmó, estuvimos hablando hace algunos días sobre ello. Y pues bueno, este juego pues que se asemeja muchísimo completamente a lo que es una modalidad de juego estilo Modern Warfare con Black Ops 4, con algunos asentamientos de PUBG según estuve visualizando. Y con un poco de Rainbow. O sea, básicamente de todo tiene este juego, que pues se llama Life and the Dead 2. Que bueno, muchas personas han comentado de que puede que sea un juego a competir contra Call of Duty. Honestamente yo pienso que es difícil competir contra Call of Duty. Lo único es que sí está muy bueno. A eso sí te lo puedo decir. Gráficamente y cómo se ve en PC, pues se ve muy bueno. La verdad es que la modalidad de juego está muy buena. E incluso sería bueno verlo. Pero bueno, no solo vamos a hablar de eso. Sinceramente, muchos esperan y hay muchas expectativas con otros juegos. También hablamos de Valorant Mobile, Apex Legends Mobile. Incluso, como lo mencioné, un Halo para móvil, que sería bueno y no sería malo. Estoy viendo incluso la perspectiva de los controles y si Apex, que tiene más de, no sé, como 10 tipos de botones, puede llegar, ¿por qué no Halo? Halo no tiene tantos botones, además de estar apuntando y disparando, agacharte y pegar lomazo. Sí, lomo disparo. Es lo que se asemeja y podría ser. O sea, eso obviamente sería hasta un futuro incierto lo del Halo, pero los demás juegos sí van a estar llegando, como lo que es Valorant. Incluso que se confirmó el año pasado, cuando cumplió Valorant un año. Y pues vamos a esperar que tenemos de nuevo en este año con la confirmación del Valorant. O sea, yo sé que muchos conocen Valorant, es un juego muy bueno y más cositas de la vida. Además de que si quieren estar al tanto y todas las noticias, pues yo siempre recomiendo descargar TapTap porque también te deja descargar las betas de Apex cuando salgan. Que por cierto, tenemos incluso confirmación de posibles fechas para el soft launch y lo que es la versión global de lo que es Apex, que sería más que todo por el 14 de mayo y 31 de mayo la global completamente. Pero recuerden de que va a haber una beta soft launch cerca de estos 2 meses, tanto como febrero como marzo. Y yo los mantendré al tanto porque sé que quieren jugar Apex muchas personas, porque les encanta ese Battle Royale. Y estoy de acuerdo con ustedes, porque bueno, para agarrar un poquito más de distribución de juegos por si querés jugarlo. Obviamente no estoy diciéndoles que vayan a gastar dinero en esos juegos, no. Pero sí disfrutarlo y apoyarlo, que es lo más importante. Además, ojo, una persona me decía hace no muy poco, Destro, Call of Duty le va a pasar lo del mismo PUBG. No creo, es Call of Duty, loco. Call of Duty saca juegos anuales. ¿Qué pasó con el Vanguard? El Vanguard no vendió nada. Eso no quiere decir de que en móvil, un nuevo Call of Duty con mejores gráficos, tanto con Unreal Engine, no es que no vaya a solucionar completamente. Así que, son cositas de la vida. Yo honestamente pienso de que el ciclo de Call of Duty Mobile está llegando casi a su fin. Me refiero porque es un Call of Duty y sí, se vuelve repetitivo y monótono. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que es así, pese a lo que hayan gastado. Pues bueno, son cositas de la vida, pero bueno. Y pues bueno, Valorant Mobile se sabe, muy poco, no se sabe muchísimo, solo que se vio que se está jugando la alfa mediante Discord, que es un pedazo de juego. Sabemos que es un juego 5 contra 5, ya saben, típico BD, pero con agentes, algo a los CSGO, pero obviamente mucho mejor, sí, más divertido. En CSGO es más complicado y en cambio Valorant siento que es un poco más sencillo en ese aspecto y pues es más divertido, más que todo por la gente y por la personalización que tiene. Que esto va a llegar a móvil, sí, esto está confirmado incluso por Riot Games. Recuerden de que incluso la noticia se dio, no se ha dado más filtraciones o alguna que otra noticia sobre ello, pero estará llegando para ese año 2022. Recuerden de que la noticia la dieron el año pasado, el día que cumplió un año completamente el aniversario de Valorant. Así que esperemos de que este juego llegue obviamente a móviles. Dudo mucho que se puedan compartir skins o algo por el estilo, si no va a ser igual como LoL
LOL Wild Rift y LOL de PC, que pues no se comparten nada, pero sí tiene los mismos accesorios, mismas recompensas e incluso mismas skins y también campeones o agentes, como quieran decirle, a lo que son las leyendas del propio juego. Perfecto, o sea, básicamente lo mismo que pasó con LOL, que a mi gusto pues LOL es un muy buen juego de móvil, y Wild Rift se ha logrado acomodar conforme al año pasado, que fue que salió ya globalmente lo que fue el LOLcito salvaje. Entre otras cosas, debo de destacar de que pues estamos hablando de un tema first person shooter, sí, porque solo vamos a hablar de shooters, porque básicamente nosotros lo que más hemos subido actualmente al canal es puro shooter, puros tiradores, básicamente porque es lo que más le encanta a la gente, le encanta el desmadre, le encanta toxiquear y le encanta pegar hechos a las cabezas, lo que suele pasar con muchas personas. Para Valorant no se sabe fecha, de momento hay que esperar a ver qué dice Riot Games. Para lo que es Apex sí tenemos fecha actual, que ya les comenté que en mayo tenemos soft launch y posiblemente global. Una beta antes del soft launch, lo más seguro en este periodo de febrero o marzo. Y para el Call of Duty Mobile 2022 no hay fecha exacta porque están en desarrollo. Está desarrollándolo ahorita Activision Publishing Shanghai con incluso Digital, incluso Vinox. Así que no hay una fecha, ni siquiera gameplay por confirmación. De momento los únicos gameplays que tenemos oficiales de momento son Apex. Los demás juegos pues tienden a ver un poquito, así que vamos a ver que se cuece conforme a todo lo que estaría llegando. Ahora, si bien muchas cosas pueden llegar o no a móvil, debo decir de que el mercado móvil no se está sobresaturando tanto, pero sí está siendo apoyado mucho por las compañías AAA. Y recuerden de que AAA me refiero a utilizar motor gráfico potente. No van a utilizar motor gráfico del free, ni van a utilizar otro motor gráfico que nada que ver, que no les vaya a correr el juego. Porque sí, o sea, voy a ser sincero con ustedes, Apex va a estar bien modificado, incluso ya se abrieron los preregistros para lo que es dispositivos de 3 GB de RAM a 4 GB de RAM, lo que quiere decir de que Apex estará bien optimizado pese a que utilice Unreal Engine, según tengo entendido, conforme a todo el motor gráfico del juego. Así que puede que haya otros juegos que vayan a salir que utilicen este motor gráfico. En el dado caso de Valorant dudo mucho que no permita un motor gráfico tan exigente. En dado caso si es así, pues no va a pedir muchos requisitos para móvil. También en este caso de varios juegos que utilicen Unreal Engine 5, lo máximo posible van a necesitar por lo menos un Snapdragon 720G a un 730G con unos 4 o 6 GB de RAM, en dado caso si logra salir en el Call of Duty. Dudo mucho que pida pocos requisitos, porque recuerden que ya estamos en una época donde los juegos de bajos requisitos ya casi no existen, tanto en PC como consola. Se nota completamente eso. Ahora esperemos lo mejor para móvil, así que es lo que nos espera en el ámbito móvil. Que si vamos a traer los juegos obviamente que van a estar llegando a móvil, como el Apex y demás cositas de la vida cuando se anuncien, claro que sí. Y por eso también he hecho esta pequeña confirmación y también he hecho este pedazo de video confirmándoles y también comentándoles todo lo que va a estar llegando actualmente para el ámbito móvil. Así que esperen lo mejor, no se queden solo con Call of Duty, no va a ser el único juego que existirá. Es buenísimo, pero debo decir algo, hay más juegos muy buenos además de Call of Duty. Por favor, no sean muy fanboy de la saga, se lo digo en serio. En mi caso no soy fanboy a muerte de Call of Duty, me encantan los personajes, me encanta la campaña, pero prefiero la campaña de Halo mucho más que la de propio Call of Duty, porque me cuenta una historia, no me cuenta algo tan plasmante por el dado caso, pero debo decir de que los personajes de Call of Duty son buenísimos, también el multijugador es mucho mejor en dados aspectos, pero ahorita la época Call of Duty está muy baja, lamentablemente, tanto a nivel de Vanguard, Warzone y Mobile. Incluso estaban diciendo hace poco que Call of Duty Mobile es mejor que Vanguard, completamente, o sea, estoy de acuerdo, o sea, Vanguard es un muy buen juego, pero lo siento, Call of Duty Mobile es más divertido en este aspecto. Y en dado caso tenemos la nostalgia. El factor nostalgia siempre ayuda muchísimo. ¿Por qué Call of Duty Mobile es perfecto? Factor nostalgia. Por eso, básicamente te lo digo. Contempla y une lo mejor de todo Call of Duty en un solo juego y es gratis. No necesariamente tenés que estar gastando para poder jugarlo. Con eso te digo todo. Y además de que las recompensas gratuitas te dan para no estar desnudo sin ninguna skin de arma o algo por el estilo. Así que son cositas de la vida. Bueno, este ha sido mi contexto y el concepto actualmente que hemos estado visualizando en el día de hoy. Si te ha gustado ese video, por favor déjamelo saber, como siempre, en la barra de los comentarios. ¿Tú qué esperas actualmente por un juego mediático? Igual, si quieres preregistrarte o demás cositas de la vida, como siempre te dejo en el comentario fijado todos los registros de TapTap para que estés al tanto, e incluso las noticias que van a estar llegando 100% a estos
los juegos que van a estar saliendo. Dentro de poco tendremos un poquito más de noticias sobre juegos variados, entre ellos Apex Legends Mobile, posiblemente el Valorant cuando tengamos más información, e incluso uno que otro jueguito, e incluso el Call of Duty Mobile 2022. Un poquito de variedad en el canal no estaría tan mal como lo estuvo el día de hoy. Espero te haya gustado, te haya encantado y espero haber completado cualquier tipo de duda conforme a los juegos móviles que van a estar llegando para 2022. Bueno, la verdad es que ha sido un pedazo de video, como siempre, espero que te haya encantado. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Destro32, que la 1314 me los acompañe y recuerden estar al tanto de todo el contenido que vamos a estar trayendo al canal e incluso también de Call of Duty Mobile. Nos vemos en el próximo y espero te haya gustado estas noticias actualmente del mundo de móvil y también de los juegos que van a estar llegando dentro de poco. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado, así que hasta la próxima. Adiós.